Carmen Jiménez estaba de pie junto a la ventana de su oficina en casa, observando cómo su hija de 8 años, María, jugaba en el patio con Diego, de 6 años. El soleado día de mayo inundaba la habitación con luz cálida, y esto hacía que se sintiera especialmente alegre. Hoy debía tener lugar una importante llamada telefónica que podría cambiar toda su carrera. María se reía, persiguiendo a su hermano menor por la hierba. La niña se parecía a su madre, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones expresivos, el mismo carácter decidido. De su primer marido, Carmen solo conservaba los recuerdos y esta maravillosa hija, que se había convertido en el centro de su universo hasta que conoció a Pablo. Pablo Jiménez apareció en sus vidas hace 7 años, cuando María tenía solo 1 año. Trabajaba como arquitecto, era una persona bondadosa y comprensiva que aceptó a María como si fuera su propia hija. Al menos, eso le parecía a Carmen. Su boda tuvo lugar 6 meses después de conocerse, y pronto nació Diego. El teléfono sonó exactamente a la hora acordada. Carmen se enderezó, preparándose para la conversación más importante de su carrera como entrenadora empresarial. ¿Carmen? Habla Van Ley de la corporación Golden Dragon. Hemos estudiado cuidadosamente su propuesta para organizar entrenamientos para nuestros empleados en España. El corazón de Carmen comenzó a latir aceleradamente. Había trabajado en este proyecto durante medio año, estudiando las especificidades del negocio chino, adaptando sus programas a la mentalidad de los socios orientales. Nos ha impresionado su enfoque, continuó el señor Van. Estamos listos para firmar con usted un contrato ventajoso por 3 años. Pero hay una condición, debe venir a Pekín para firmar personalmente el contrato y conocer a nuestro equipo. Esto es fundamentalmente importante para nuestra cultura corporativa. Carmen sintió una ola de euforia recorrer su cuerpo. Esto significaba independencia financiera para toda la familia, la posibilidad de dar a los niños la mejor educación, viajar, tal vez incluso comprar una casa más grande. Por supuesto, señor Van. ¿Cuándo le convendría reunirse? La próxima semana, de lunes a jueves. 4 días serán suficientes para todas las formalidades y para conocer el proyecto. Nosotros pagamos todos los gastos, naturalmente. Después de terminar la conversación, Carmen se quedó varios minutos más con el teléfono en la mano, sin creer lo que estaba sucediendo. Luego corrió al patio hacia los niños. «Mamá», gritó Diego, corriendo hacia ella. María dice que pronto será verano y iremos a casa de la abuela al campo. Carmen alzó a su hijo en brazos y lo hizo girar. Luego lo puso en el suelo y abrazó a María. Mamá tiene noticias maravillosas. ¿Recuerdan que les hablé sobre el gran proyecto con la empresa china? Pues quieren trabajar conmigo. ¿Y eso qué significa?, preguntó María, que siempre buscaba entender todo a fondo. Significa que mamá necesita ir a China por unos días, firmar papeles importantes. Y cuando regrese, tendremos mucho dinero para comprarles cosas bonitas, ir a la playa. ¿Y con quién nos quedaremos?, preguntó María cautelosamente. En ese momento entró por la puerta Pablo con bolsas de comida en las manos. Un hombre alto y distinguido de 40 años con ojos grises bondadosos y cabello siempre bien peinado. «Papá», gritó Diego y corrió hacia su padre. María también sonrió, pero su sonrisa fue más reservada. «Querida, tienes una cara como si hubieras ganado la lotería», dijo Pablo, abrazando a su esposa. «Casi es así. Necesito volar a Pekín por 4 días. Imagínate, un contrato de $2 millones. Pablo silbó. «Eso es increíble». «¿Cuándo viajas?». «La próxima semana, desde el lunes». «¿Y con los niños?». «No te preocupes, tomaré vacaciones por mi cuenta. O podemos pedirle a mamá que los cuide». Al mencionar a Esperanza Ruiz, el rostro de María se entristeció notablemente, pero los adultos no lo notaron, demasiado absortos en discutir el próximo viaje. Esperanza Ruiz vivía en un barrio vecino en su propia casa con un pequeño terreno. Era una mujer enérgica de 62 años que había trabajado toda su vida como profesora de matemáticas. Después de jubilarse se dedicó a sus nietos,
pero principalmente a Diego y a los sobrinos Carlos y Alejandro, los gemelos de su hija Olga. Olga Rivera, hermana menor de Pablo, estaba divorciada y frecuentemente dejaba a sus gemelos de 5 años con su madre. Esperanza Ruiz adoraba a esos niños y a Diego, su único nieto varón. Con María las relaciones eran complicadas. Esperanza Ruiz nunca decía nada malo delante de Pablo o Carmen, pero su frialdad hacia la niña la sentían todos. María era una niña inteligente y entendía perfectamente que la abuela Esperanza simplemente la toleraba. Prefiero quedarme con papá, dijo María en voz baja. Mariquita, papá necesita trabajar, explicó Carmen. Y la abuela Esperanza tiene mucho tiempo, está jubilada. Además, Diego estará contigo. Pero, nada de peros, como dijo Pablo firmemente. La abuela se las arreglará perfectamente con ustedes dos. Ella nos crió a mí y a Olga. María se calló, pero Carmen notó cómo se tensaron sus hombros. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Carmen llamó a Esperanza Ruiz. Esperanza, tengo una petición. Necesito viajar urgentemente en un viaje de negocios a China por 4 días. ¿Podrías cuidar a los niños? Por supuesto, Carmen. ¿Cuándo exactamente? De lunes a jueves de la próxima semana. Salgo temprano el lunes por la mañana y regreso el jueves por la noche. Bien. Tráelos el domingo por la noche, que duerman en mi casa, será más cómodo. Muchísimas gracias. Dejaré todos los alimentos necesarios, dinero para gastos. No te preocupes, tengo todo. Lo principal es que no olvides las papillas favoritas de Diego y los libros de María. Ella tiene que ir al colegio. Después de la conversación, Carmen sintió una ligera inquietud, pero desechó los pensamientos negativos. Esperanza Ruiz era una mujer experimentada, educadora, que había criado a 2 hijos. Se las arreglaría con los nietos. Los días siguientes pasaron en preparación febril. Carmen reunía documentos, preparaba presentaciones, compraba ropa de negocios adecuada. María andaba más sombría que una nube, pero a todas las preguntas respondía que todo estaba bien. «Mami, ¿puedo ir contigo?», preguntó el viernes por la noche. «Mariquita, es un viaje de negocios, los niños no tienen lugar allí. Tendré que trabajar de mañana a noche. Estaré quieta. O puedo ir a algún colegio chino por un día, ver cómo estudian los niños allí». Carmen sonrió por el ingenio de su hija, pero negó con la cabeza. «No, María, no se puede. Ahora ve con Diego. Te echa de menos». «No me echa de menos», dijo María en voz baja. «Le basta con la abuela Esperanza». «María, ¿qué pasa? Estás ocultando algo». La niña guardó silencio por mucho tiempo, luego suspiró. «Es que no me quiere, mamá. Y yo lo siento». «¿Qué estás diciendo?». «Por supuesto que te quiere. Eres su nieta». «No soy su nieta. Soy hija de tu primer marido». «Ella me lo dijo». Carmen sintió como todo se encogía por dentro. «¿Cuándo te dijo eso?». «Hace un mes, cuando estuvimos de visita en su casa. Tú y papá fueron a la tienda, y ella dijo que la sangre no es agua, y que sangre ajena es sangre ajena». «María, seguramente no entendiste bien». «Mami, no soy pequeña. Lo entiendo todo». Carmen abrazó a su hija, sintiendo culpa por no haber notado estos matices antes. «Está bien. Hablaré con papá. Tal vez él tome vacaciones y se quede con ustedes en casa». Pero Pablo ya había tomado varios días de vacaciones este mes debido a la enfermedad de Diego y no podía permitirse 4 días más. «Carmen, no dramatices. Mamá a veces dice cosas de más, pero no es mala. Y además, 4 días no es tanto tiempo». El sábado por la noche Carmen intentó hablar una vez más con María. «Hijita, si algo sale mal, me llamas inmediatamente. A cualquier hora del día y de la noche, ¿de acuerdo?». «De acuerdo, mami. Y recuerda que te quiero mucho. Más que a nada en el mundo». María abrazó fuertemente a su madre. «Yo también te quiero. Y quiero que regreses pronto». El domingo por la noche Carmen llevó a los niños a casa de Esperanza Ruiz. La casa de su suegra era pequeña pero acogedora.
En el jardín crecían manzanos y perales, y detrás de la casa había un viejo cobertizo donde se guardaban herramientas de jardín y conservas. Bueno, mis queridos, los recibió Esperanza Ruiz, pónganse cómodos. Diego, tu camita está en mi habitación, como siempre. Y María dormirá en el sofá de la sala. Carmen notó que María apretó su mano más fuerte. Esperanza, tal vez sería mejor que María durmiera en el cuarto de los niños, junto a Diego. Allí solo hay una cama. Y el sofá de la sala es muy cómodo, yo misma descanso en él a veces. Después de la cena, Carmen estuvo mucho tiempo acostando a los niños, les leyó un cuento antes de dormir. Esperanza Ruiz era marcadamente cortés y atenta, pero Carmen sentía cierta tensión en el aire. Mami, no te vayas, susurró María cuando Carmen se inclinó para darle un beso de buenas noches. Debo hacerlo, pequeña. Pero son solo 4 días. Eres una niña fuerte. Trataré de ser fuerte. Estas palabras resonaron de alguna manera en el alma de Carmen durante todo el camino a casa. El lunes comenzó temprano. Carmen se despertó a las 5:30 de la mañana para llegar al vuelo de las 10. Pablo la acompañó al aeropuerto, la ayudó con el equipaje y le deseó suerte. Llama cuando llegues, le pidió, besando a su esposa de despedida. Sin falta. Y tú llama a mamá, averigua cómo están los niños. El avión despegó exactamente según el horario. Carmen se acomodó en el asiento de clase ejecutiva. Los socios chinos no escatimaban en comodidad y trató de relajarse. Pero los pensamientos constantemente volvían a María, a sus palabras sobre que la abuela no la quería y que la sangre no es agua. Tal vez realmente estaba dramatizando demasiado. Esperanza Ruiz era una mujer estricta pero justa. Había criado a Pablo como una buena persona, así que también se las arreglaría con los nietos. Durante la escala en Madrid, Carmen llamó a casa. Pablo respondió inmediatamente. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los niños? ¿Todo bien? Llamé a mamá por la mañana, dijo que Diego ya desayunó y está jugando en el patio. Y María se está preparando para ir al colegio. ¿Y cómo se siente? Normal, por lo que parece. Querida, no te preocupes. Todo está bajo control. Bien. Llamaré por la noche desde Pekín. Carmen llegó a Pekín tarde por la noche hora local. En el aeropuerto la recibió un representante de la empresa, un joven llamado Sang, que la llevó al hotel y le contó sobre el programa del día siguiente. El hotel resultó ser lujoso, una suite con vista a la ciudad, un baño enorme, una cama magnífica. Carmen se dio una ducha caliente y trató de llamar a casa, pero el teléfono de Pablo estaba apagado. Tarde, probablemente ya durmiendo. El martes pasó en negociaciones. Los socios chinos resultaron ser personas serias, empresariales y muy hospitalarias. Le mostraron a Carmen sus oficinas, la presentaron al equipo, discutieron en detalle todos los aspectos de la futura colaboración. El martes por la noche Carmen finalmente logró comunicarse con Pablo. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien. Diego se resfrió un poco, pero nada serio. Mamá le está haciendo inhalaciones. ¿Y María? María. Bueno, ya sabes, siempre es más reservada. Pero parece que todo está normal. Pablo, necesito hablar con ellos. Ya están durmiendo. Mañana sin falta hablarás. Carmen colgó con una sensación desagradable. Algo en la voz de su marido le pareció extraño. Pero tal vez simplemente estaba cansada después del largo día de negociaciones. El miércoles se dedicó a la discusión final de los detalles del contrato. Carmen trabajó con los abogados chinos, corrigiendo formulaciones, aclarando plazos y condiciones de pago. Para la noche el contrato estaba listo para firmar. Mañana por la mañana firmaremos los documentos, dijo el señor Van. Y después de eso tendrá tiempo libre. Puede pasear por la ciudad, hacer compras. Carmen le agradeció y regresó al hotel. El intento de llamar a casa nuevamente fue infructuoso, el teléfono no estaba disponible. Extraño. Le envió un mensaje a su marido, Pablo, llama cuando puedas. Estoy preocupada. La respuesta llegó solo 1 hora después, todo bien. Los niños duermen.
Hablaremos mañana. El jueves comenzó con la firma del contrato. Carmen ponía su firma en documentos que debían cambiar sus vidas, pero la alegría estaba empañada por la creciente preocupación por los niños. Especialmente por María. Después de la ceremonia, el señor Van le regaló un hermoso juego de techino y la invitó a un almuerzo de despedida, pero Carmen declinó cortésmente. Me gustaría volar hoy por la tarde, si es posible. Tengo niños pequeños en casa. Por supuesto, entiendo. Sand la ayudará a cambiar el boleto. A las 2 de la tarde Carmen ya estaba en el avión. En lugar del vuelo nocturno del jueves, volaba en el vuelo diurno y debía llegar a casa el miércoles alrededor de medianoche hora de Madrid. Durante el vuelo intentó varias veces comunicarse con Pablo, pero el teléfono seguía no disponible. ¡Qué silencio tan extraño! ¿Acaso había pasado algo? De Madrid a su ciudad natal llegó solo en la mañana del jueves. El taxi la llevó a casa a las 6:30 de la mañana. Carmen estaba cansada pero feliz con la idea de que pronto vería a los niños. La casa la recibió con silencio. Pablo aún dormía, siempre era un ave nocturna y no se despertaba antes de las 8. Carmen subió silenciosamente a la sala, se desvistió y se acostó. Su marido aún dormía en el dormitorio y decidió no despertarlo, pero no podía dormir. Seguía pensando en el contrato firmado, en los próximos cambios en la vida, en los niños. ¿Cómo estarían ahora en casa de Esperanza Ruiz? A las 8 de la mañana decidió definitivamente levantarse. Pablo se despertó por los sonidos en la cocina. ¿Carmen? ¿Ya regresaste? Entró a la cocina en bata, despeinado y sorprendido. Pude volar antes. El contrato está firmado, dijo alegremente, abrazando a su marido. ¿Dónde están los niños? En casa de mamá. Pensaba recogerlos por la noche. Vamos por ellos ahora. Los extraño tanto, Carmen, ahora es muy temprano. Deja que desayunen tranquilos. Pablo, ¿qué pasa? Te comportas de manera extraña. ¿Y por qué no contestabas las llamadas? El teléfono se descargó y el cargador se rompió. Compré uno nuevo recién ayer. La explicación sonaba lógica, pero algo en el comportamiento de su marido aún la inquietaba. ¿Todo está bien? Preguntó Carmen. Sí, todo perfecto. Los niños están sanos y alegres, pero algo en su tono la hizo sospechar aún más. El día se alargaba dolorosamente. Carmen trataba de ocuparse de las tareas domésticas, desempacaba las maletas, le contaba a Pablo sobre el viaje, pero los pensamientos constantemente volvían a los niños. Especialmente a María. Pablo, vamos a casa de tu madre temprano. Quiero ver a los niños. Carmen, mamá les está preparando un almuerzo especial. Ella misma pidió que no fuéramos antes de las 3. Esto era extraño. Esperanza Ruiz nunca rechazaba la comunicación con la familia de su hijo, al contrario, siempre se alegraba de las visitas. Pero Carmen no aguantó. Ya está, me voy. Contigo o sin ti, pero quiero ver qué está pasando allí. Está bien, vamos, accedió Pablo, pero ella notó cómo apretó nerviosamente las manos. El camino a casa de Esperanza Ruiz tomó 20 minutos. Carmen se ponía más nerviosa cada minuto. Algo no estaba bien. Lo sentía con todo su ser. Cuando llegaron a la casa, no se veía a nadie en el patio. Usualmente Diego jugaba en la calle y María leía en el banco bajo el manzano. Ahora el patio estaba vacío. ¿Dónde están los niños? Preguntó Carmen, saliendo del auto. Probablemente en casa, respondió Pablo, pero también en su voz se escucharon notas de preocupación. Se acercaron a la puerta de entrada. Pablo tocó. Mamá, llegamos. Después de varios minutos se abrió la puerta. En el umbral estaba Esperanza Ruiz en bata de casa, con el cabello despeinado y una expresión culpable en el rostro. Ah, son ustedes. Ya llegaron. Tan temprano. No pensé. ¿Dónde están los niños, Esperanza? Preguntó inmediatamente Carmen. Diego duerme. Se resfrió un poco, le subió la fiebre. ¿Y María? La mujer vaciló. ¿Qué pasa con María? María.
Se portó mal. Tuve que castigarla. El corazón de Carmen se encogió. ¿Cómo castigarla? ¿Dónde está? En su habitación. No cenó ayer, hacía berrinches. Muéstremela inmediatamente. Esperanza Ruiz dejó pasar a regañadientes. En la sala, en el sofá bajo una manta, yacía Diego. Su cara estaba roja por la fiebre, respiraba pesadamente. Dios mío, Pablo, mira a tu hijo. ¿Por qué no dijiste que estaba tan enfermo? Yo. Pensé que era solo un resfriado, respondió Pablo desconcertado. ¿Dónde está María? Repitió Carmen. Ya le dije, en su habitación, respondió su suegra, pero su mirada vagaba de un lado a otro. Carmen fue a la sala donde debía haber dormido María. El sofá estaba ordenadamente tendido, pero no había señales de que alguien hubiera dormido allí. Esperanza, aquí no está. ¿Dónde está María? Ella. Entonces está en el jardín. Paseando. Carmen salió corriendo al patio y comenzó a llamar a su hija. María. Mariquita, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Recorrió todo el terreno, miró detrás de la casa, revisó todos los rincones escondidos. María no estaba en ninguna parte. Regresando a la casa, agarró a su suegra por los hombros. ¿Dónde está mi hija? Esperanza Ruiz trató de liberarse, su rostro palideció. Ella. Se escapó. Ayer por la noche. La busqué, pero no la encontré. Pensé que regresaría sola. ¿Qué significa que se escapó? María nunca se escapa. ¿Qué le hicieron? Pablo, dile a tu esposa que no me grite. Se indignó Esperanza Ruiz. Pero Pablo permanecía callado y su rostro estaba gris de horror. Él también comenzaba a entender que algo había salido mal. Mamá, di la verdad. ¿Dónde está María? Ya dije, se escapó. Carmen sintió como dentro de ella se levantaba una ola de pánico y rabia. Su instinto maternal gritaba sobre el peligro. Voy a registrar toda la casa. Dijo y se lanzó a revisar todas las habitaciones. En el dormitorio de Esperanza Ruiz, en la despensa, en el baño, todo vacío. Carmen regresó a la sala, donde su suegra aún permanecía con cara ofendida, y Pablo trataba de despertar a Diego. Diego, hijito, despierta. Mamá llegó. El niño abrió los ojos, vio a sus padres y sonrió débilmente. Mamá. ¿Regresaste? Sí, hijito. ¿Y dónde está Mariquita? Diego miró a la abuela, luego nuevamente a su madre. En sus ojos había algo extraño, no enfermedad, sino algún tipo de miedo. Diego, ¿dónde está tu hermanita? Repitió suavemente Carmen. La abuela dijo que se la llevaron personas malas, porque no obedecía, susurró el niño. Carmen sintió como la tierra se iba de debajo de sus pies. ¿Qué significa, se la llevaron personas malas? Su voz temblaba de furia y miedo. Esperanza, diga inmediatamente dónde está mi hija, o llamo a la policía. Su suegra se agitó por la habitación, sus manos temblaban. Carmen, cálmate. Ella simplemente. Yo pensé. Mamá, di la verdad. Gritó Pablo. ¿Dónde está María? Esperanza Ruiz de repente se sentó en una silla y comenzó a llorar. No quería. Pensé que sería mejor así. Ella no es de nuestra sangre. ¿Dónde está? Gritó Carmen tan fuerte que Diego comenzó a llorar asustado. En el cobertizo, susurró su suegra. Carmen salió corriendo de la casa sin escuchar nada a su alrededor. El cobertizo estaba en el rincón más alejado del terreno, detrás de la casa. Una vieja construcción de madera que nunca había notado especialmente. La puerta del cobertizo estaba cerrada con un candado masivo. Carmen comenzó a tirar de él, gritando. María. Mariquita. ¿Estás aquí? Del cobertizo llegó una voz débil. Mamá. Mamá, ¿eres tú? Mariquita. Estoy aquí, hijita. Ahora te voy a liberar. Pablo llegó corriendo con las llaves. Sus manos trataban de encontrar rápidamente la llave correcta y entrar en la cerradura. Carmen le arrebató el manojo y abrió la puerta. En la penumbra del cobertizo, sobre un montón de colchones viejos,
estaba sentada María. La niña estaba pálida, asustada, con el cabello enredado. La ropa sucia, los ojos hundidos. Mamá. He estado aquí sentada 2 días, susurró apenas audiblemente. Apenas me quedan fuerzas para hablar. Carmen alzó a su hija en brazos. La niña estaba ligera como una pluma. Deshidratada, hambrienta, asustada. Mamá, pensé que no me encontrarías, susurró María, hundiendo su rostro en el hombro de su mamá. Siempre te encontraré. Siempre, dijo Carmen, y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué te hizo? Dijo que era una niña mala. Que papá te dejaría por mi culpa. Que le arruinó la vida a Diego. Y luego me encerró aquí y dijo que sería así hasta que regresaras. ¿Y la comida? ¿El agua? Trajo agua una vez. Y un pedazo de pan. Pero no podía comer. Tenía tanto miedo. Carmen apretó a su hija más fuerte y se dirigió al auto. En su cabeza solo había un plan, inmediatamente al hospital. Necesitaba revisar si estos 2 días de encierro no habían dañado a María. En el umbral de la casa estaban Pablo y su madre. Esperanza Ruiz lloraba, esparciendo lágrimas por su rostro. Carmen, no quería. Pensé. Educarla. Se había vuelto completamente incontrolable. No se acerquen a nosotros, dijo Carmen fríamente. Nunca más se acerquen a mis hijos. Carmen, escucha. Comenzó Pablo. Tú también. Sabías. Sabías que algo no estaba bien, pero callaste. No sabía. Te juro que no sabía. Tu madre hambreó a mi hija por 2 días. 2 días. Una niña de 8 años estuvo encerrada en un cobertizo sin comida ni agua. ¿Y dices que no sabías? Carmen llegó al auto y sentó a María en el asiento delantero, le abrochó el cinturón de seguridad. Luego fue a la casa y sacó en brazos al enfermo Diego. Lo puso en la silla para niños en el asiento trasero. En ese momento por el camino hacia la casa regresaban de la tienda Olga con los gemelos. Los niños contentos apenas podían cargar en sus manos 2 osos de peluche, para los cuales la abuela Esperanza les había dado dinero. Sin esperar a Olga con sus hijos, Carmen se subió al auto y se abrochó el cinturón. ¿A dónde vas? Preguntó Pablo. Al hospital. Y luego a casa. A empacar cosas. Carmen, hablemos. No hay nada de qué hablar. Elige, yo o tu madre. No hay tercera opción. Encendió el auto y se fue, dejando a su marido parado en el patio junto a su madre llorando. El camino al hospital de la ciudad pareció interminable. María estaba sentada abrochada en el asiento delantero, sus ojos estaban cerrados. Diego estaba sentado atrás y dormitaba. Carmen cada pocos segundos echaba un vistazo a los niños, verificando que todo estuviera bien. Mariquita, ¿cómo te sientes? Tengo náuseas, respondió débilmente la niña. Y me marea un poco la cabeza. Aguanta, pequeña. Ahora llegamos al hospital, allí los médicos te van a revisar. Diego, ¿cómo te sientes? Pero Diego dormía profundamente y no respondió. Mami, ¿y papá? ¿Él sabía? Preguntó María. Carmen apretó el volante más fuerte. Esta pregunta la atormentaba a ella misma más que cualquier otra. No sé, hijita. No sé. Cuando la abuela me encerró en el cobertizo, grité. Grité por mucho tiempo. Pero nadie vino. ¿Y cuándo fue eso? El martes por la mañana. Después de que llamaste el lunes por la noche. Entonces Pablo había llamado a su madre el martes por la mañana y debía haber sabido que María no estaba en el colegio. Pero le dijo a Carmen que la niña se estaba preparando para ir a estudiar. En la sala de emergencias estaba de guardia una médica joven. Al ver a Carmen con su hijo en brazos y María al lado, inmediatamente se preocupó. ¿Qué les pasó a los niños? Mi hija estuvo encerrada sin comida ni agua por 2 días, y mi hijo parece tener angina, dijo Carmen, tratando de hablar con calma. La médica la miró atentamente, luego a los niños. ¿Cómo sucedió esto? Es un conflicto doméstico. Una situación muy complicada. Entiendo.
Vamos a mi consulta. El examen de María mostró deshidratación, bajo nivel de azúcar en sangre, agotamiento general, pero nada crítico. A María le pusieron un suero y le dieron una mezcla nutritiva. Diego fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria aguda. Los niños estarán bien, dijo la médica. Pero necesito hacerle algunas preguntas. Por ley, estoy obligada a reportar a los servicios de protección infantil los casos de maltrato a menores. De negligencia médica hacia ellos. Carmen asintió. Estaba preparada para esto. Cuénteme en detalle qué pasó. Carmen relató toda la historia, desde el viaje a China hasta el descubrimiento de su hija en el cobertizo de su suegra y su hijo enfermo. La médica tomaba notas, a veces haciendo preguntas aclaratorias. ¿Va a presentar una denuncia en la policía? Sí. Sin falta. Bien. Pero por ahora recomiendo dejar a los niños esta noche bajo observación. Mañana por la mañana podrá llevárselos a casa. Mientras María dormía bajo el suero y Diego había recibido su dosis de medicamentos y yacía en la cama, Carmen llamó a su abogada. Elena Morales era su amiga desde la universidad y una de las mejores abogadas de familia de la ciudad. Elena, necesito tu ayuda. Urgente. Carmen le contó la situación. Elena escuchó en silencio, solo ocasionalmente haciendo preguntas. Carmen, esto es muy serio. Podemos procesar penalmente a tu suegra por maltrato infantil. Y a tu marido por negligencia y encubrimiento de delito, si probamos que él sabía. Quiero pedir el divorcio y quedarme con los niños. Con María no habrá problemas, eres su madre biológica, y Pablo no es su padre. Pero con Diego es más complicado. Pablo puede exigir custodia compartida. Elena, no puedo dejar a Diego con personas capaces de esto. Entiendo. Vamos a luchar. Lo principal ahora es documentar todas las pruebas. Certificado médico, testimonios de testigos, fotografías del cobertizo. Bien. Nos vemos mañana. Por la noche, cuando Diego dormía y María ya se sentía mejor y podía conversar normalmente, Pablo vino a la habitación. Se veía terrible, rostro gris, ojos rojos, ropa arrugada. ¿Cómo está Diego? ¿Cómo está Mariquita? Preguntó, sin atreverse a acercarse más. Mejor. Sin ti. Carmen, ¿podemos hablar? Delante de María, sí. Ya no tenemos secretos. Pablo se acercó a la cama, se sentó en una silla al lado. Mariquita, papá quiere disculparse. No sabía que la abuela te había tratado así. Te lo juro. María lo miró con una mirada larga. ¿Y por qué no viniste a visitarnos? Mamá te pidió que llamaras todos los días. Pablo guardó silencio. Carmen vio cómo apretó los puños. Respóndele. ¿Por qué no venías? Mamá dijo. Dijo que María había contraído varicela. Que era mejor que no fuera para no contagiarme. Y que no te dijera para que no te preocuparas. Y aislar a Diego de la enferma María. ¿Y por qué no me dijiste eso? Yo. No quería preocuparte durante las negociaciones importantes. María volvió a hablar, y su voz era sorprendentemente adulta. Y el martes, cuando mamá llamó, dijiste que iba al colegio. Pero yo ya estaba sentada en el cobertizo. Pablo palideció aún más. Mamá me dijo que ya te habías ido al colegio. Entonces le creíste sin verificar. No quisiste ni siquiera escuchar mi voz. Carmen se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal comenzaba a oscurecer la tarde de mayo. Pablo, nos divorciamos. Y me llevo a los niños. Carmen, por favor. Mamá ya entendió que estaba equivocada. Está llorando, pide perdón. Tu madre hambrea a una niña de 8 años. A mi hija. Y tú la ayudaste, conscientemente o no, no importa. No la ayudé. No sabía. No quisiste saber. Eso es aún peor. Pablo se llevó la cabeza a las manos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? De ninguna manera. Algunas cosas no se pueden arreglar. María de repente habló. Papá, ¿y cuando la abuela habló sobre sangre ajena, estaba cerca? ¿Qué sangre ajena? Me dijo que la sangre no es agua. Y que yo soy sangre ajena en su familia.
Pablo levantó la cabeza y miró a María con horror. Mariquita, no escuché eso. ¿Y si lo hubiera escuchado? ¿Qué habrías hecho? Pablo guardó silencio por mucho tiempo. Luego respondió honestamente, no sé. Probablemente habría hablado con mamá. Hablado, se rió amargamente Carmen. Y María habría seguido sufriendo. Solo que en silencio y soledad. Carmen, vete, Pablo. Y dile a tu madre que si se acerca aunque sea una vez a mis hijos, llamo a la policía. Y si trata de ver a Diego, haré que nunca más lo vea. Pablo se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio vuelta. ¿Y qué pasa con Diego? Es mi hijo. Diego es nuestro hijo. Y no quiero que crezca en una familia donde dividen a los niños en propios y ajenos. Después de la partida de Pablo, María guardó silencio por mucho tiempo. Luego preguntó suavemente, Mami, ¿de verdad ya no vamos a vivir con papá? No sé, hijita. Todavía no sé. Pero yo sí sé, dijo la niña. No vamos a vivir. Porque él eligió a la abuela. Y en estas palabras de una niña de 8 años había más sabiduría que en todas las conversaciones de adultos. La mañana del viernes Carmen recogió a los niños del hospital. La niña se veía mucho mejor, el color había vuelto a su rostro, los ojos brillaban nuevamente. Pero algo en su comportamiento había cambiado. Se había vuelto más callada, más cautelosa, como si temiera decir una palabra de más. Diego, que había comenzado a recibir tratamiento, también se veía bien, el antipirético le había ayudado y se veía animado. Camino a casa se detuvieron en una cafetería a desayunar. María comía la sopa con apetito, Diego también comió su papilla con leche. En casa los esperaba Pablo. Estaba sentado en la sala. Carmen miró a Pablo. Se veía no mejor que ayer en el hospital. Necesitamos hablar. Hablar en serio. Niños, vayan a su habitación, dijo Pablo. Mamá y papá van a discutir cosas de adultos. No, dijo Carmen firmemente. Los niños se quedarán. Esto también los involucra a ellos. Pablo quiso objetar, pero al ver la expresión decidida en el rostro de su esposa, guardó silencio. Diego, siéntate aquí, al lado de tu hermana, dijo Carmen, señalando el sofá. Los niños obedientemente se sentaron juntos. María tomó de la mano a su hermano. Diego, necesito contarte algo importante. Sobre lo que pasó mientras mamá estaba en su viaje de negocios. Carmen, tal vez no deberías. Comenzó Pablo. Debería. Tiene derecho a saber la verdad. Carmen se puso en cuclillas frente a los niños y les tomó las manos. Diego, ¿recuerdas que la abuela Esperanza te dijo que se habían llevado a María personas malas? Sí. Y luego dijo que no era verdad, que María estaba enferma. María no estaba enferma. La abuela la encerró en el cobertizo y no le daba comida ni agua. Los ojos de Diego se agrandaron de horror. ¿Qué significa que la encerró? En el viejo cobertizo detrás de la casa. Por 2 días. Mariquita estuvo sentada allí sola, hambrienta y asustada. Diego miró a su hermana, luego a su padre. Papá, ¿es verdad? Pablo asintió sin levantar los ojos. ¿Pero por qué? Preguntó el niño, y su voz temblaba. Porque la abuela considera que María no es una nieta verdadera. Que es ajena en nuestra familia. Pero eso no es verdad. María es mi hermana. Por supuesto que no es verdad. Pero la abuela no piensa así. Diego de repente comenzó a llorar. ¿Entonces la abuela es mala? Diego, la abuela hizo algo muy malo. Y mamá ya no puede confiarle a ustedes. ¿Y papá sabía? Preguntó el niño, sollozando. Carmen miró a Pablo. Él estaba sentado con la cabeza baja. Papá no sabía exactamente qué estaba pasando. Pero no verificó si todo estaba bien con María. Diego, intervino Pablo, papá tiene mucha culpa. Papá debería haber cuidado mejor de ti y de tu hermana. ¿Y qué va a pasar ahora? Preguntó Diego. Ahora mamá y papá van a vivir separados. Y ustedes con María pueden elegir con quién quieren quedarse. Diego miró a su hermana, luego a sus padres. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, hijito. Todo el tiempo que necesites. Los niños se fueron a su habitación,
y Carmen y Pablo se quedaron en la sala. Entre ellos se colgó un silencio pesado. Carmen, entiendo que no me crees. Pero realmente no sabía. Pablo, incluso si no sabías, no quisiste averiguar. Cuando te pedí que llamaras, que verificaras cómo estaban los niños, te desentendiste. Confiaba en mamá. Confiabas en mamá más que en tus propios ojos. Más que en el instinto maternal de tu esposa. Pablo se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo vivir con esto? No sé. Esa es tu elección. ¿Y nosotros? ¿No tenemos oportunidad de arreglar todo? Carmen guardó silencio por mucho tiempo, reuniendo sus pensamientos. Pablo, tu madre hambrea a mi hija. Si no hubiera regresado antes, ¿qué habría pasado después? No sé, pero yo sí sé. Sé porque vi sus ojos cuando hablaba de sangre ajena. Odia a María simplemente por existir. Pero podemos prohibirle a mamá comunicarse con los niños. ¿Y tú podrás? ¿Podrás elegir entre tu madre y tu familia? Pablo no respondió, y su silencio fue una respuesta. Tocaron a la puerta. En el umbral estaba Elena Morales con un portafolio en las manos. Buenos días. Soy la abogada de Carmen. Pablo palideció. ¿Ya abogada? Pablo, necesito hacerle algunas preguntas para el caso. Puede responder en presencia de su esposa o invitar a su representante. ¿Qué caso? El caso de maltrato infantil. Mi cliente va a presentar una denuncia en la policía contra su madre. Pablo se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Carmen, entiendes que esto destruirá a mi familia. Tu familia ya está destruida. Por tu madre. Elena sacó una grabadora. Pablo, cuéntenos, por favor, qué sabía sobre la estancia de los niños en casa de su madre desde el lunes hasta el jueves de esta semana. Pablo contó su versión de los eventos. La abogada hacía preguntas aclaratorias, anotaba las respuestas. Entiendo. Y ahora una pregunta de principio, ¿estará del lado de su madre en el juicio? Yo. Necesito pensarlo. Bien. Pero tenga en cuenta que si se pone del lado de su madre, esto influirá en la decisión del tribunal sobre la custodia de su hijo. Después de la partida de la abogada, Pablo estuvo sentado en silencio por mucho tiempo. Luego se levantó y se dirigió a la puerta. Necesito ir a ver a mamá. Hablar con ella. Pablo, si vas a verla ahora, no regreses más. Carmen. Hablo en serio. Elige. Pablo se detuvo en la puerta sin darse vuelta. ¿Y si los elijo a ustedes? Entonces nunca más verás a tu madre. Y no te comunicarás con tu hermana mientras ella apoya a tu madre. ¿Es un ultimátum? Es la única manera de proteger a los niños. Pablo se quedó parado un poco más, luego salió de la casa. Carmen escuchó cómo arrancó el auto y se fue. De la habitación de los niños salió María. Mami, ¿papá se fue donde la abuela? Sí. ¿Entonces la eligió a ella? No sé, hija. Tal vez solo quiere hablar con ella. Mami, no me engañes. Ya soy grande. Carmen abrazó a su hija. Sí, probablemente la eligió. ¿Y Diego? Diego elegirá solo, cuando esté listo. María se apretó contra su madre. Mami, ¿estaremos bien sin ellos? Sí. Sin falta estaremos bien. Pero por dentro Carmen sentía un vacío. La familia que amaba se había desmoronado en un día. Y no había a quien culpar excepto a las personas que consideraba cercanas. Pablo regresó a casa solo tarde por la noche. Los niños ya dormían, y Carmen estaba sentada en la cocina con documentos de la abogada. Bueno, ¿cómo fue la conversación con mamita? Preguntó sin levantar los ojos de los papeles. Pablo se sentó frente a ella, se veía agotado. Está llorando. Dice que no quería lastimar a María. Que solo quería acostumbrarla a la disciplina. 2 días sin comida ni agua es disciplina. Carmen es una mujer mayor. Se crió en otra época. Pablo, detente. Tu madre no es una anciana con demencia. Tiene 62 años, está en su sano juicio y entiende perfectamente lo que hace. Pero se arrepiente. ¿Y si no hubiera regresado antes? ¿Si hubiera llegado el jueves por la noche como planeaba? ¿Qué habría pasado entonces con María?
Pablo guardó silencio, y en ese silencio estaba la respuesta. Tu madre quería que María desapareciera. Que yo regresara y no la encontrara en casa. Y luego habría dicho que la niña se había escapado, y la habríamos buscado por toda la ciudad. ¿Para qué le serviría eso? Para que yo entendiera que tan desagradecida es María. Para que yo misma la abandonara. Pablo levantó los ojos hacia su esposa. ¿Realmente piensas así? No pienso. Sé. Porque tu madre ya me había dicho cosas similares. ¿Cuándo? Hace un año, cuando María tuvo problemas en el colegio con matemáticas. Tu madre me dijo que algunos niños simplemente no tienen habilidades, y no vale la pena gastar tiempo y dinero en ellos. Pero no se refería a... Sí se refería. Y tú lo sabes perfectamente. Pablo se llevó la cabeza a las manos. ¿Qué debo hacer, Carmen? Es mi madre. Y María es tu hija. Fuiste su padre, como yo pensaba. ¿Acaso el parentesco de sangre significa más? No puedo renunciar a mi madre. Entonces renuncias a nosotros. El sábado por la mañana Diego despertó temprano y vino al dormitorio de sus padres. Carmen dormía sola. Pablo había pasado la noche en la sala en el sofá. Mami, ¿dónde está papá? Papá duerme en la sala, hijito. ¿Y por qué? Porque mamá y papá se pelearon. Diego se metió bajo las mantas con su madre y se apretó contra ella. Mami, ¿yo también tengo culpa? ¿De qué, pequeño? De que la abuela lastimara a María. Si yo no existiera, tal vez ella amaría a María. Carmen abrazó fuertemente a su hijo. Diego, tú no tienes culpa de nada. Para nada. La abuela actuó mal, y es solo culpa de ella. ¿Y María y yo somos hermanos de verdad? Por supuesto, de verdad. Los más verdaderos. Entonces quiero vivir con María y contigo. Carmen sintió cómo se le cerraba la garganta por las lágrimas que se acercaban. ¿Y no vas a extrañar a papá? Sí. Pero si papá elige a la abuela mala, entonces él mismo será malo. La lógica infantil era despiadada y honesta. El desayuno transcurrió en una atmósfera tensa. Pablo trataba de comportarse como siempre, pero los niños sentían la falsedad. María casi no hablaba, y Diego miraba constantemente a su padre con una mirada inquisitiva. Papá, ¿ya no te vas a comunicar más con la abuela Esperanza? Preguntó de repente el niño. Pablo dejó el tenedor. Diego, es una pregunta complicada. No, no es complicada, dijo Diego firmemente. Si una persona lastima a los niños, no se puede ser amigo de ella. Eso me explicó mamá. Pero la abuela es familia. ¿Y nosotros no somos familia? Preguntó María, levantando por primera vez los ojos hacia su padrastro. Pablo miró a la niña. En su mirada no había ofensa o rabia, solo cansancio. Mariquita, por supuesto que son familia. Entonces, ¿por qué eliges a la abuela? No estoy eligiendo. Si estás eligiendo, dijo María con calma. Mami, ¿puedo ir a leer? Después del desayuno Carmen fue al cuarto de los niños, donde María estaba sentada con un libro. ¿Cómo estás, hijita? Bien. Estoy leyendo sobre Harry Potter. Él también vivía con parientes malvados. Carmen se sentó al lado en la cama. María, ¿quieres hablar sobre lo que pasó? ¿Y qué voy a decir? La abuela Esperanza me odia. Papá la ama más que a nosotros. Vamos a vivir separados. ¿No tienes miedo? No. Contigo no tengo miedo. ¿Y si papá cambia de opinión? ¿Si nos elige a nosotros? María pensó. No sé. Probablemente trataría de creerle. Pero no de inmediato. ¿Por qué? Porque la confianza es como un jarrón de cristal. Si se rompe, se puede pegar, pero las grietas siempre se van a ver. Carmen se sorprendió de la sabiduría de su hija. ¿Dónde escuchaste eso? Lo leí en algún libro. El domingo por la mañana vino a verlos Olga Rivera con los gemelos. La hermana de Pablo estaba agitada y agresiva. Carmen, ¿qué está pasando? Mamá está llorando, dice que quieres meterla a la cárcel. Olga, siéntate. Ahora te explico todo. Carmen le contó a la hermana de su marido toda la historia. Olga escuchaba con incredulidad. No puede ser. Mamá nunca haría algo así.
Pregúntale a María. Los niños a menudo fantasean. Olga, encontré a María en el cobertizo, donde tu madre la encerró. ¿Pero para qué le serviría hacer eso? Porque tu madre considera a María ajena en la familia. Olga se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Carmen, aunque fuera verdad, mamá es mayor, pudo haberse confundido. Olga, tu madre tiene 62 años, no 80. Y encerró a la niña consciente y deliberadamente. Pero la cárcel. A su edad. ¿Y si fueran tus hijos? Carlos o Alejandro. Olga guardó silencio. Eso sería diferente. Exactamente. Diferente. Porque María para ustedes es ajena. La conversación fue interrumpida por Pablo, que entró a la sala con una maleta en las manos. ¿Te vas? Preguntó Carmen. Sí. Me mudaré a casa de mamá por un tiempo. Para siempre, ¿quieres decir? Carmen, necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo tuviste? 3 días. Diego y María se asomaron desde su habitación. Pablo se acercó a ellos. Niños, papá va a vivir separado por un tiempo. Pero voy a venir a verlos, llamar. No, no vas a venir, dijo Diego en voz baja. Porque elegiste a la abuela. Diego. Papá, prometiste protegernos. Y te vas con quien nos lastima. Pablo se puso de rodillas frente a su hijo. Diego, te quiero mucho. ¿Y por qué entonces nos abandonas? Pablo no pudo responder. Besó a su hijo, luego a María y se dirigió a la salida. Pablo, lo detuvo Carmen, si te vas ahora, no podrás regresar. Entiendo. Entonces deja las llaves. Pablo puso las llaves en la cómoda de la entrada y salió. Tras él se apresuró Olga con los gemelos. Carmen, te vas a arrepentir de esto. Gritó desde la puerta. Ya me arrepiento. De haber entendido tan tarde con quien tenía que ver. Después de su partida, la casa se volvió silenciosa y vacía. Los niños se sentaron en su habitación y Carmen trataba de concentrarse en los documentos legales. Por la noche llamó Elena. Carmen, tengo noticias. Pablo contrató un abogado. Va a defender a su madre y exigir custodia sobre su hijo. Me lo imaginaba. Pero también hay buenas noticias. La policía aceptó la denuncia. Se abrió un caso por obligar a un menor a acciones que causan daño a la salud. ¿Y las posibilidades? Buenas. Tenemos certificados médicos, testimonio del niño, pruebas materiales. ¿Y con la custodia de Diego? Aquí es más complicado. Pero el hecho de que Pablo eligió el lado de su madre nos ayudará. El tribunal considerará los intereses del niño. Después de hablar con la abogada, Carmen estuvo sentada mucho tiempo en la cocina, pensando en el futuro. Divorcio, juicios, lucha por Diego, todo esto había que vivirlo. Pero lo principal era que los niños estaban con ella y a salvo. María salió de su habitación en pijama. Mami, ¿puedo dormir contigo esta noche? Por supuesto, Solecito. ¿Y Diego puede? Por supuesto. Los 3 se acostaron en la cama grande. Los niños se durmieron rápidamente y Carmen estuvo mucho tiempo despierta, escuchando su respiración y pensando que mañana comenzaría una nueva vida. ¿Cómo sería? El tiempo lo diría. Un mes después comenzaron las audiencias judiciales. El caso de Esperanza Ruiz se consideraba en el Tribunal de Distrito y el proceso de divorcio en el Tribunal de la Ciudad. A la primera sesión del caso penal Carmen vino con su abogada y María. La niña debía dar testimonio, y este era el momento más difícil para la madre. En la sala del tribunal estaban sentados Pablo con Olga y el abogado defensor. Esperanza Ruiz se veía lastimosa, canosa, encorvada, con un vestido oscuro. A su lado estaba sentado un abogado mayor que evidentemente apostaba por la edad y debilidad de su defendida. La jueza, una mujer de mediana edad, con toga negra y cuello blanco, llamó a María para dar testimonio. María, cuéntale al tribunal qué pasó el martes 7 de mayo. María estaba de pie en el estrado, manteniéndose erguida, y hablaba con voz clara. El martes por la mañana la abuela Esperanza dijo que me estaba portando mal. Que mamá se había ido por mi culpa y no regresaría más. Y luego me llevó al cobertizo y me encerró allí. ¿Qué exactamente te decía? Que yo era sangre ajena en su familia.
que por mi culpa Diego no tendría una buena vida. Y que sería mejor que yo no existiera. En la sala se escucharon murmullos. Esperanza Ruiz se puso roja. ¿Y qué pasó después? Cerró la puerta con candado y se fue. Grité, pedí que me dejara salir, pero nadie vino. ¿La abuela te daba comida o agua? Una vez trajo un vaso de agua y un pedazo de pan. Dijo que no merecía más. ¿Cuánto tiempo estuviste en el cobertizo? 2 días. Hasta el jueves por la mañana, cuando llegó mamá. El abogado defensor se levantó para el interrogatorio cruzado. María, ¿no podrías haberte equivocado? Tal vez la puerta del cobertizo simplemente se trababa. No. Vi cómo la abuela cerró el candado con llave. ¿Y tal vez tú misma hiciste algo malo? ¿Por lo que la abuela te castigó? Elena se indignó. Su señoría, el abogado defensor está tratando de culpar al niño. Se acepta. Defensa, reformule la pregunta. María, ¿recuerdas qué hacías antes de encontrarte en el cobertizo? Desayunaba. Luego quería ir al colegio, pero la abuela dijo que no iría a ninguna parte. Después del interrogatorio de María llamaron a Diego. El niño estaba asustado, pero trataba de responder honestamente. Diego, ¿sabías dónde estaba tu hermana el martes y miércoles? La abuela dijo que se la habían llevado personas malas. Y luego dijo que no era verdad, que María estaba enferma. ¿Escuchaste los gritos de tu hermana? Sí, el martes los escuché. Pero la abuela dijo que era una gata del vecino maullando. Los testimonios de los niños fueron convincentes y consistentes. Incluso el defensor de Esperanza Ruiz entendía que el caso estaba perdido. Cuando llamaron a la propia acusada, ella trató de justificarse. No quería lastimar a la niña. Solo quería acostumbrarla a la disciplina. En mi época se educaba a los niños más estrictamente. Acusada, ¿considera normal tener a un niño encerrado sin comida? Le di agua. ¿Un vaso en 2 días? Ella debía entender. ¿Entender qué? Esperanza Ruiz guardó silencio, entendiendo que se estaba hundiendo sola. En la siguiente audiencia judicial una semana después se leyó la sentencia. Condena condicional por 2 años con prohibición de acercarse a la víctima a menos de 100 metros. Poco, dijo Carmen a la abogada después de leer la sentencia. Para la primera vez está bien. Lo principal es que haya antecedentes penales. Esto nos ayudará en el caso de custodia. El proceso de divorcio resultó más complicado. Pablo exigía custodia compartida de Diego, refiriéndose a los derechos del padre. Su señoría, decía su abogado, mi cliente no es culpable de las acciones de su madre. Tiene derecho a educar a su hijo. Elena objetaba. Pablo conscientemente se puso en defensa de una persona condenada por maltrato infantil. Eligió el lado del agresor, no de la víctima. Eligió el lado de su madre, lo que es natural para un hijo. ¿Y qué es natural para un padre? ¿Proteger a todos sus hijos o solo a algunos? La jueza ordenó un examen psicológico de Diego para averiguar su opinión. La psicóloga, una mujer de unos 40 años con ojos bondadosos, conversó largo tiempo con el niño. Diego, cuéntame cómo te relacionas con mamá y papá. A mamá la quiero mucho. ¿Y a papá? También lo quiero, pero es un traidor. ¿Por qué traidor? Porque no protegió a María. Y eligió a la abuela mala en lugar de nosotros. ¿Quieres vivir con papá? Si ya no se comunica más con la abuela Esperanza, sí quiero. Pero si lo hace, no. ¿Por qué? Porque entonces a mí también me pueden castigar. Si hago algo mal. ¿Y si papá promete que eso no pasará? Ya le prometió a mamá que nos protegería. Y no cumplió su palabra. La conclusión de la psicóloga fue unánime, el niño experimenta miedo ante la posibilidad de maltrato. No se recomienda custodia compartida hasta que cambien las circunstancias. La decisión del tribunal fue a favor de Carmen, custodia completa de ambos niños con derecho del padre a visitas bajo control de la madre. Después de leer la decisión, Pablo se acercó a Carmen en el pasillo del tribunal. Carmen, ¿podemos hablar? ¿De qué? De los niños. Quiero verlos. ¿Quieres? Ven. Pero sin tu madre y hermana. Carmen. Esa es la única condición. ¿Quieres ver a Diego? Deja de comunicarte con quienes lo traumatizaron. Pero ella se arrepiente. Pablo,
otra vez con lo mismo. Tu madre no se arrepiente. Lamenta que la hayan descubierto. ¿Cómo puedes hablar así? Porque lo sé. En el juicio no le pidió perdón a María. Ni una vez. Solo pensaba en ella misma. Pablo se quedó callado, luego se dio vuelta y se fue. Las vacaciones de verano Carmen decidió pasarlas con los niños en una casa de campo que alquiló en las afueras. Una casita pequeña con jardín, un río cerca, ningún recuerdo de la vida anterior. Los niños gradualmente se recuperaban de todas las conmociones. María volvió a reír, aunque a veces Carmen notaba cómo su hija se sobresaltaba con sonidos bruscos. Diego extrañaba a su padre, pero a las propuestas de encontrarse con él respondía con negativas. «Mami, ¿papá de verdad ya no nos va a ver más?», preguntó una noche. «Esa es su elección, hijito. Si quiere vernos más que a su mamá, entonces nos verá. Y si no quiere, entonces viviremos sin él. Y seremos felices». ¿Y cómo se vive sin papá? Carmen abrazó a su hijo. ¿Sabes, Diego? A veces las personas se van de nuestra vida. Es triste, pero no da miedo. Lo principal es que estén cerca quienes nos aman de verdad. ¿Y tú nos amas de verdad? Más que a la vida. En julio Carmen recibió una llamada inesperada del señor Van de Pekín. «Carmen, ¿cómo van los preparativos para comenzar a trabajar?» «Todo listo, señor Van. Los programas están adaptados, el equipo reunido. Excelente. ¿Y qué tal la propuesta sobre mudarse a China? ¿Qué propuesta? ¿No se la ofrecimos?» «Extraño. Nuestra empresa está abriendo una representación española en Pekín. Necesitamos un director general. Salario, $300,000 al año más paquete social completo para la familia». Carmen se quedó muda. «Señor Van, es una propuesta muy seria. Piénselo. Para sus hijos sería una excelente oportunidad de recibir educación internacional». Después de la conversación, Carmen estuvo mucho tiempo sentada, asimilando lo escuchado. Mudarse a China. Esto significaba una ruptura completa con el pasado, una nueva vida, nuevas oportunidades. Por la noche les contó a los niños sobre la propuesta. «Mami, ¿eso está lejos?», preguntó Diego. «Muy lejos. ¿Y papá podrá visitarnos?». «No, muy probablemente no podrá». Diego pensó. «¿Y María qué piensa?». María estaba sentada con un libro en las piernas y escuchaba atentamente. «Me parece una buena idea», dijo. «Allí nadie nos va a dividir en propios y ajenos». «¿Y el idioma?». «No sabemos hablar chino. Aprenderemos». «Ya comencé a estudiar inglés en línea». Carmen se sorprendió. «¿Cuándo?». «Por las noches, cuando ustedes duermen». «Pensé que tal vez sirva». La decisión maduraba gradualmente. Carmen estudió las condiciones de trabajo, colegios para niños, particularidades de la vida en Pekín. Todo se veía prometedor. En agosto llamó al señor Van. «Aceptamos». La preparación para la mudanza tomó 2 meses. Había que gestionar visas, vender el apartamento, resolver un montón de formalidades. Pablo se enteró de sus planes por conocidos comunes y vino a la casa de campo a finales de agosto. Carmen lo recibió en la puerta. «¿Es verdad que se van a China?». «Verdad». «Carmen, no puedes llevarte a mi hijo a otro país». «Puedo. La decisión del tribunal me da ese derecho. Pero es ilegal». «Pablo, consulté todo con la abogada. Puedo hacerlo». «¿Y yo qué?». «¿Cómo voy a ver a Diego?». «Ven a Pekín». «No estamos en contra». Pablo apretó los puños. «Me estás vengando». «Pablo, estoy protegiendo a los niños. Tú elegiste a tu madre, yo elegí el futuro. Déjame hablar con Diego». Carmen llamó a su hijo. Diego salió, pero se mantuvo cauteloso. «Diego, ¿quieres irte?». «Sí. Allí será divertido». «¿Y papá qué?». «Papá va a extrañar». Diego miró a su padre con mirada seria. «Papi, ¿echaste a la abuela Esperanza?». «Diego, responde, sí o no». «No, pero». «Entonces yo tampoco te quiero ver». El niño se dio vuelta y se fue a la casa. Pablo se quedó atónito. «¿Ves?», dijo Carmen. «Los niños entienden todo. Mejor que los adultos».
Carmen, no puedo romper las relaciones con mi madre. Y yo no puedo arriesgar a los niños. Cada uno hace su elección. La última semana antes de la partida Carmen la pasó reflexionando. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No era una decisión demasiado radical? La respuesta llegó sola, cuando sonó el timbre del apartamento. En la puerta estaba Olga con los gemelos. Carmen, mamá se está muriendo. ¿Qué? Tuvo un infarto. Pide ver a los nietos antes de morir. Carmen sintió confusión, pero inmediatamente recordó a María en el cobertizo. Olga, lo siento mucho, pero mis hijos no irán. ¿Cómo que no irán? Se está muriendo. Se está muriendo, y María pudo haber muerto de deshidratación. ¿Dónde estaba su compasión entonces? Carmen, ¿de verdad eres tan cruel? No soy cruel. Soy consecuente. Esperanza Ruiz no murió. Una semana después se supo que era un engaño, y se sentía normal. Pero el intento de usar una enfermedad fingida para manipular convenció definitivamente a Carmen de lo correcto de su decisión. Un día antes de la partida Pablo vino a despedirse. Se veía devastado. Carmen, ¿es la última vez que nos vemos? No sé. Depende de ti, de mí, de tus prioridades. Estaban sentados en la cocina, tomando té, y entre ellos colgaba un silencio pesado. ¿Sabes? Todo el tiempo pienso, ¿y si hubiera actuado diferente entonces, el jueves? ¿Y si inmediatamente me hubiera puesto de su lado? ¿Estaríamos juntos ahora? Carmen guardó silencio por mucho tiempo. No sé, Pablo. Posiblemente, pero ahora ya es tarde. Ahora es tarde. ¿Y si ahora rompo con mi madre? Si le digo que no la quiero ver más, Pablo, esto no puede ser un trato. Renuncio a mi madre, y tú regresas conmigo. Así no funciona. ¿Por qué? Porque debe venir de adentro. Debes entender tú mismo que lo que ella hizo es inadmisible. Y tú no lo entiendes. Sí entiendo. No. Sabes que yo quiero eso. Son cosas diferentes. Pablo bajó la cabeza. ¿Entonces todo terminó? Todo terminó en el momento en que elegiste a tu madre en lugar de mí y los niños. Por la noche vino Elena a ayudar con los últimos preparativos. Carmen, ¿estás segura de que haces todo correctamente? No. Pero estoy segura de que hago todo lo necesario. Y si en 1 año o 2 entiendes que te equivocaste, entonces regresaremos. Pero ahora necesitamos irnos. Aquí hay demasiado dolor. Los niños dormían tranquilos, cansados de los preparativos. Carmen estaba sentada en el apartamento vacío entre las maletas y pensaba en el año pasado. Hace 1 año era una mujer casada con 2 hijos, que planeaba una vida familiar tranquila. Ahora era una madre divorciada, preparándose para mudarse a otro país. ¿Qué había cambiado? Se había vuelto más fuerte. Más segura. Entendió que el amor maternal no conoce compromisos. Por la mañana los despidieron solo Elena y algunos colegas de Carmen. Nadie de la familia de Pablo estaba allí. En el aeropuerto María de repente preguntó, «Mamá, ¿no te arrepientes? ¿De qué? De que nos vayamos. De que papá no esté con nosotros». Carmen abrazó a su hija. «¿Sabes, hija? Solo se puede lamentar lo que dependía de ti. Y esto no dependía de mí. ¿Y si papá hubiera venido ahora y dijera que nos elige a nosotros? Ahora ya es tarde. Pero si realmente cambia, siempre podemos hablar». Diego estaba sentado junto a la ventana y miraba los aviones que despegaban. «Mamá, ¿en China hay fútbol?» «Por supuesto que hay. ¿Y helado?» «Y helado también. Entonces allí estará bien». Cuando anunciaron el embarque en su vuelo, Carmen miró por última vez. Pablo no se veía en ninguna parte. Significa que realmente había hecho su elección. Pekín nos recibió con ruido, colores brillantes y una sorprendente mezcla de antigüedad y modernidad. El señor Van vino personalmente al aeropuerto y los acompañó al apartamento de servicio en el centro de la ciudad. «Carmen, este es su nuevo hogar», dijo, abriendo la puerta de un espacioso apartamento de 3 habitaciones en el piso 20. La vista de la ciudad prohibida está incluida en el paquete.
Los niños corrían emocionados por las habitaciones, mirando las ventanas panorámicas y los muebles modernos. «Mami, mira qué belleza», gritaba María desde el balcón. «Y el televisor es enorme», añadía Diego. Carmen estaba de pie junto a la ventana, admirando la vista del antiguo Palacio Imperial, y por primera vez en muchos meses sentía que podía exhalar tranquilamente. Las primeras semanas fueron difíciles, nuevo trabajo, nueva cultura, barrera idiomática. Pero gradualmente se acostumbraron. Los niños fueron a un colegio internacional donde se enseñaba en inglés. María rápidamente se hizo amiga de compañeros de diferentes países y Diego se inscribió en una sección de fútbol. «Mami, ¿sabes qué es lo que más me gusta aquí?», preguntó María un mes después de la mudanza. «¿Qué? Que nadie pregunta de quién soy hija. Todos simplemente me consideran tu hija». Y ya. Carmen sintió cómo se le cerraba la garganta. Significa que el trauma había sido más profundo de lo que pensaba. «Querida, siempre fuiste mi hija. La más querida. Lo sé. Pero aquí no hay que demostrárselo a nadie». El trabajo absorbía completamente a Carmen. El mercado chino resultó ser increíblemente interesante y prometedor. Sus programas tenían éxito, y el señor Ban ya hablaba de expandir la actividad a toda Asia. «Superaron nuestras expectativas», dijo en una reunión en diciembre. «Estamos listos a ofrecerle un contrato a largo plazo por 5 años. Acepto con gusto». Carmen regresaba a casa cansada pero feliz. Los niños la recibían con relatos de asuntos escolares, nuevos amigos, planes para el fin de semana. «Mamá, ¿mañana podemos ir a la Gran Muralla?», preguntó Diego un viernes por la noche. «Por supuesto». «¿María va?». «María va a leer Harry Potter en chino», respondió la niña sin apartar la vista del libro. «Necesito aprender los caracteres». En medio año de vida en China, los niños habían cambiado increíblemente. Se volvieron más independientes, seguros, abiertos al mundo. María leía mucho, y Diego se hizo amigo de niños de 10 países diferentes. En febrero Carmen recibió un mensaje inesperado de Elena: «Llama urgente». Noticias sobre Pablo. Carmen llamó por la noche según hora de Madrid. «Elena, ¿qué pasó?». Pablo presentó una solicitud para restaurar los derechos parentales. Quiere lograr el derecho a encuentros con Diego. ¿En qué se basa? Dice que cambió. Que rompió las relaciones con su madre y quiere corregir los errores. ¿Y es verdad? Parcialmente. Esperanza Ruiz realmente vive ahora con Olga, y Pablo se mudó de su casa. Pero hablar de una ruptura completa es temprano. ¿Y tiene posibilidades? Pequeñas. Pero está decidido en serio. Incluso está listo a venir a Pekín para encontrarse con su hijo. Después de hablar con la abogada, Carmen pensó mucho tiempo si valía la pena contarles a los niños. Decidió esperar por ahora, pero una semana después llamó el mismo Pablo. «Carmen, sé que no quieres hablar conmigo, pero escúchame». «Te escucho». «Entendí que estaba equivocado. Completamente equivocado. Elegí a mi madre en lugar de la familia, y eso fue un error». «Pablo, déjame terminar. Me mudé de casa de mi madre. No nos comunicamos desde hace 3 meses. Entiendo que lo que le hizo a María es inadmisible. ¿Y qué quieres? Quiero ver a mi hijo. Quiero disculparme con María. Quiero tratar de arreglar todo». «Pablo, llegaste tarde. Lo sé. Pero mejor tarde que nunca». Carmen suspiró. «Voy a pensarlo. Y preguntaré a los niños». La conversación con los niños resultó difícil. Diego primero se negó categóricamente incluso a escuchar sobre su padre. «Mamá, a mí me va bien así. ¿Para qué necesitamos a papá que nos abandonó?». «Diego, las personas a veces se equivocan. Y luego tratan de corregir los errores. ¿Y si se equivoca otra vez? Entonces volveremos a vivir sin él». María escuchaba en silencio, luego dijo: «Mami, ¿y si viene y nosotros no le creemos? Le va a doler». «Mariquita, los adultos deben hacerse responsables de sus actos. Si a papá le duele, es resultado de sus propias decisiones. ¿Y si le creemos y nos engaña otra vez? Entonces sabremos la verdad sobre él definitivamente».
Los niños pidieron tiempo para pensar. 3 días después Diego dijo, mamá, que venga. Pero por un día. Y si dice aunque sea una palabra en defensa de la abuela Esperanza, no lo quiero ver más. María fue más cautelosa. Me da igual. Pero no lo voy a llamar papá hasta que entienda que realmente cambió. Pablo voló a Pekín en marzo. Carmen lo recibió en el aeropuerto, se veía envejecido y serio. Gracias por permitir que viniera. No me agradezcas a mí. A los niños. El camino a casa transcurrió en silencio. Pablo miraba por la ventana la ciudad desconocida y parecía reunir fuerzas. Los niños esperaban en casa. Diego estaba sentado en el sofá jugando en la tableta, y María leía un libro, fingiendo que no estaba nerviosa. Hola, dijo Pablo entrando al apartamento. Hola, respondió secamente Diego. María levantó los ojos del libro y asintió. Pablo se sentó en el borde del sofá, sin atreverse a acercarse más. Diego, María, vine a pedirles perdón. ¿Por qué? Preguntó Diego. Por no haberlos protegido cuando era necesario. Por haber elegido el lado equivocado. Y por haberlos obligado a irse tan lejos. ¿Y a la abuela Esperanza la perdonaste? Preguntó directamente el niño. No. No me comunico con ella desde hace 3 meses. ¿Y a la tía Olga? Tampoco. ¿Por qué? Pablo guardó silencio, buscando las palabras. Porque entendí que quien lastima a los niños no puede ser familia. La familia son quienes se protegen mutuamente. María dejó el libro. ¿Y por qué entendiste esto solo ahora? Porque era débil. Tenía miedo de quedarme solo. Y porque no quería reconocer que mi madre era capaz de crueldad. ¿Y ahora lo reconoces? Ahora lo reconozco. Lo que te hizo, María, es un crimen. Y yo soy culpable de que eso fuera posible. Los niños guardaron silencio, asimilando lo escuchado. Papá, finalmente dijo Diego, ¿y si la abuela se enferma y pide ayuda? Puedo pagar el tratamiento. Pero no me voy a comunicar con ella. ¿Y si dice que se está muriendo? La vez pasada ya dijo que se estaba muriendo. Resultó ser mentira. ¿Y si esta vez es verdad? Pablo miró a su hijo a los ojos. Diego, los elijo a ti y a María. En cualquier situación. Y a la abuela le contrataré una enfermera. La conversación continuó varias horas. Pablo contaba sobre su vida el año pasado, sobre cómo llegó a entender sus errores, sobre planes para el futuro. Los niños escuchaban atentamente, pero con reserva. La confianza había que ganarla de nuevo. Para la noche la atmósfera se había aliviado un poco. Durante la cena Diego le contaba a su padre sobre sus amigos en el colegio y María mostraba fotos de la Gran Muralla. Papá, ¿puedes mudarte a China? Preguntó inesperadamente Diego. ¿Quieres que me mude? No sé. Tal vez. Entonces voy a pensarlo. Antes de irse, Pablo conversó mucho tiempo con Carmen en la cocina. Carmen, entiendo que entre nosotros todo terminó. Pero los niños. Tal vez tenemos oportunidad de restaurar las relaciones con los niños. Eso depende de ti. ¿De qué tanto realmente cambiaste? ¿Y la oportunidad de convencerte de que cambié? Carmen guardó silencio por mucho tiempo. Pablo, nos destrozaste la vida. Junté los pedazos y construí una nueva. No estoy lista para volver a la vieja. ¿Y podemos construir una nueva juntos? No sé. Honestamente, no sé. Pero podemos intentar. Empieza con los niños. Gánate su confianza. Y ahí se verá. Pablo se fue con la promesa de regresar en 3 meses. Los niños lo despidieron tranquilamente, sin emociones especiales. Mami, ¿te dio gusto verlo? Preguntó María por la noche. No sé. Fue extraño. Como si hubiera visto a un conocido que no había visto hace mucho. ¿Y todavía lo amas? Solecito, el amor no son solo sentimientos. También es confianza y respeto. Y eso todavía no está. ¿Y puede aparecer? Puede. Si él demuestra que realmente se convirtió en otra persona. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? No sé. Tal vez años. María pensó. Mamá, ¿somos felices ahora? Yo sí. ¿Y tú? Yo también.
Significa que si papá quiere estar con nosotros, que se esfuerce. Y si no quiere, a nosotros nos va bien así. Carmen abrazó a su hija. Su hija mayor resultó ser más sabia que muchos adultos. Por la noche, cuando los niños dormían, Carmen estaba en el balcón, mirando las luces del Pekín nocturno. Hace un año su vida se derrumbó en un día. Pero de los escombros creció una nueva vida, más honesta, más fuerte y estable, más verdadera. Pablo quería regresar a su vida. Posiblemente realmente había cambiado. Posiblemente tenían oportunidad de ser una familia. Pero ahora sería una familia en otras condiciones, donde los niños están protegidos, donde no hay lugar para la crueldad y la traición, donde cada uno es responsable de sus actos. El futuro seguía siendo incierto. Pero Carmen ya no le tenía miedo. Tenía a los niños, trabajo que amaba, y la seguridad de que podría proteger a quienes le eran queridos. Y todo lo demás lo mostraría el tiempo. 3 meses después Pablo realmente regresó. Y otros 3 más. Gradualmente los niños se acostumbraron a sus visitas y luego empezaron a extrañarlo. Un año después presentó documentos para una visa de trabajo china. Año y medio después se mudó a Pekín para siempre. ¿Restauraron la familia? Esa sería ya una historia completamente diferente. Una historia sobre que algunos errores se pueden corregir si se quiere mucho. Y que la verdadera familia es la disposición a protegerse mutuamente a cualquier costo. Y esta historia terminó con la victoria del amor maternal sobre los prejuicios, de la fuerza sobre la debilidad y de la verdad sobre la mentira.